Cuando yo empecé mi propio proceso espiritual, obviamente iba yo sobre todo en busca de un milagro, ¿sí? Buscaba hacer grandes cambios, grandes transformaciones en mí, buscaba que me pasaran cosas buenas. Evidentemente, pues no tendría nada de malo esto, ¿no? Es como muy normal y muy natural que nosotros podamos estar con estas ganas o con estos deseos de que nos pasen cosas. Bueno, ok, aquí evidentemente es porque en nuestra propia experiencia de vida pasan ciertas cosas. Por un lado, es posible que lo que nosotros estamos queriendo ver y manifestar en nuestra vida se va sintiendo como algo difícil, como algo imposible, como algo que nunca va a llegar, que nunca me va a pasar, ¿no? O que es muy difícil, o que está muy lejano, que tengo que esforzarme demasiado, pero al final como que no veo esa solución en mi vida. O a veces que lo que no quiero, que lo que no me gusta está muy, muy, muy presente conmigo, que se me manifiesta demasiado todo lo que me da miedo. O a veces lo que sí se manifiesta muy seguido es una sensación de todo el tiempo tengo que estar como alerta porque puede pasar algo malo o algo puede salirse de control o algo malo va a suceder. Pero esa es como una emoción que está constantemente en mí. Ok, cuando yo busqué la espiritualidad como una forma de obtener milagros, pues era porque pues en alguna parte mi percepción de hasta donde yo podía ser pues llegó a un límite o de plano ya no sabía ni por dónde ir, ¿no? Para las personas que me han escrito y que me preguntan que cómo pueden, ya con todo lo que hemos platicado, intervenir de una forma mucho más activa en su vida para lograr esos cambios que quieren, pues es para los que tengo esta plática, ¿no? Y me gustaría empezar esta plática con una frase que alguna vez escuché y que dice: busca al Señor de los milagros, no los milagros del Señor. Esto puede parecer un poco raro, pero en realidad tiene muchísimo sentido, porque si nosotros solamente estamos buscando soluciones, ¿sí? Si estamos solamente buscando cómo vamos a poder obtener esos milagros, pues evidentemente no estamos teniendo este acercamiento con la vida espiritual, porque la vida espiritual no es para manifestar milagros, ni es para controlar todo lo que quieres en tu vida. Entonces, ¿por qué parece que en la espiritualidad yo puedo hacer o activar todo esto? Bueno, pues partimos de justo desde el principio de la conciencia, donde tú no solo estás observando tu realidad, sino donde tú también la creas. Eres tanto el creador como el observador de la misma. Por lo tanto, en alguna parte, tú estás creando y estás manifestando tu realidad. Y el punto es, ¿por qué entonces lo que quiero no lo tengo y lo que no quiero está como muy constante en mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y justo creo que viene de que estamos buscando los milagros. No estamos buscando realmente ese aprendizaje o esa transformación. Y a veces, cuando, no sé, alguna vez me pasó también de decir, pues es que ya estoy meditando, ya estoy haciendo esto, ya cambié aquello, ya mejoré esto otro, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se me dan las cosas? Y otra vez era volver a estar en un lugar donde, sin yo darme cuenta, estaba todavía desde el miedo y desde el control. Entonces, hasta que yo no me dé cuenta de que la conciencia y el poder interactuar con la realidad a distintos niveles que no se manejan desde nuestro ego, sino desde este lugar donde observamos, pues evidentemente siempre voy a tener y voy a seguir creando desde esta necesidad, desde este deseo, desde este miedo, porque no he podido yo separarme de todos mis condicionamientos, y que en este proceso de querer ser consciente, tal vez lo único que me estoy volviendo es un ser espiritualizado desde el ego, ¿no? Que cree que tiene conocimiento, que cree que tiene sabiduría, que cree que tiene potenciales para crear y manifestar, pero al final su vida no da testimonio de eso y sus emociones siempre están en conflicto con la realidad, porque al final lo esencial, que es la aceptación, que es la vibración de estar presente observando, pues no se ha logrado. Para
Para muchos, que ya lo hemos hablado también, no es nuevo hablar, por ejemplo, de la ley de atracción, que es un tema muy recurrente, curiosamente, entre la gente que habla de la espiritualidad, ¿no? Y autores como, por ejemplo, Joe Dispenza en su libro de Deja de ser tú, pues nos habla que nosotros también creamos la realidad y básicamente coinciden en que pues tiene que ver con tanto el pensamiento como con una emoción, ¿no? Y con una fe puesta en que esto que estoy pensando y esto que estoy sintiendo es real en este momento presente y que al sentir y confirmar que es real, pues lo que siento es gratitud y que esta gratitud pues es la que va a tener todo este potencial de energía para poder manifestar lo que yo quiero, ¿ok? Básicamente pues no hay mucho no habría mucho que agregar porque creo que es bastante claro, pero lo que no es claro o lo que no nos explican y que nunca va a estar presente si no se hace un trabajo de conciencia es darme cuenta si los elementos con los que yo estoy creando esto están en un mismo lugar, están en un mismo sentido, van en una misma frecuencia, son coherentes entre sí y qué tanta atención de mi día, de mi tiempo le estoy dando realmente a lo que quiero o más bien lo que yo quiero está impactado en otra frecuencia a través de mi emoción. O tal vez yo me estoy forzando a sentir algo que internamente en mí está chocando con mis creencias. Y entonces no lo puedo atraer porque no resuena conmigo, porque internamente no está alineado a mis creencias, aunque yo lo pueda considerar como algo bueno. Pero al final yo tendría que justificarlo. Como por alguna vez que les hablé de un amigo que decía que el dinero y la felicidad no eran, o sea que el dinero no era parte de la felicidad o que el dinero no te daba felicidad. Y entonces yo le decía, es que mientras este pensamiento continúe, vas a alejar la abundancia y el dinero de ti. Y entonces era como de, ok, ¿y entonces cómo lo cambio? ¿No? Que eso es lo que se supone que vamos a hacer hoy, es podernos dar cuenta de esto, de que muchas veces el hecho de que lo que yo pienso y lo que yo creo que estoy sintiendo van realmente en la dirección correcta o tendría yo que darme cuenta que tal vez no. Mayormente démonos cuenta de algo y les pongo un ejemplo que tiene que ver con esto, perdón. Cuando yo estoy enamorado de alguien, yo puedo jurar y perjurar que lo que yo siento es amor, ¿sí? Y en realidad nunca me doy cuenta que el enamoramiento no tiene muchas veces que ver con el amor. El enamoramiento no es más que una proyección de mi carencia, de mi necesidad, de mi deseo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo hacia la otra persona no es amor, es total y absoluto apego. Yo lo puedo justificar, yo lo puedo pretextar, ¿sí? Igual que como cuando yo puedo decir que mis celos no son una manifestación de mi inseguridad, sino que son el resultado de ciertas acciones que está teniendo fulanito. Aún así, no tiene que ver a veces que lo que yo creo que siento y pienso tengo la razón y a veces tengo que observarlo para darme cuenta de que cabe la posibilidad que hay una gran contradicción entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, aunque yo crea que van en la misma dirección. Básicamente, y solamente como un pequeño tip para poder elaborar más en este punto, pues date cuenta, todo lo que piensas, cuando piensas en lo que planeas, cuando piensas en lo que quieres, cuando estás haciendo o proyectándote hacia tus deseos, tus sueños, ¿eso que piensas te da paz? ¿O te da una sensación como de ansiedad? Y todo lo que tú estás pensando que quieres, tienes la forzosa necesidad de justificar y de pretextar como si estuvieras convenciendo a alguien de que te lo mereces. Porque desde ahí es de donde tú podrías empezar a darte cuenta de que tal vez eso que tú tienes como tu sueño, como tu deseo, como tu intención, no está perfectamente bien alineado. Porque si lo estuviera, te daría paz. Si tienes que justificarlo o pretextarlo es porque no está exactamente en un lugar de coherencia. Nuestras intenciones, que sería como este lugar al que queremos ir, ya lo hemos hablado también, es una imagen, una idea más una emoción, ¿sí?
que básicamente es lo mismo que una creencia. Muchas veces mi intención, lo que yo quiero alcanzar, compite con una creencia que yo estoy resistiendo. O sea, no quiero esta creencia. O sea, yo creo que no me merezco el amor. Entonces está mi intención de quiero ser amado, pero la energía que le estoy poniendo no proviene o no es congruente con mi intención de quiero ser amado, sino que proviene de esta creencia que estoy resistiendo, que es mi miedo a no ser amado. ¿Se entiende? Entonces tengo que darme cuenta cuando estoy proyectando mi intención, qué es lo que me hace sentir. ¿Siento realmente paz? Que simplemente puedo tener esta intención y soltarla, porque pues de ahí vendría la facilidad de soltarla. Porque a veces nos cuesta trabajo soltar las cosas, porque no te dan paz. No te dan paz porque hay un apego, ¿sí? Entonces, vámonos desmenuzando poco a poquito. Vamos a empezar con la imagen clara de lo que nos dicen cuando tenemos que aplicar la ley de atracción, ¿ok? Vamos empezando con esto. Si yo tengo la intención de tener un coche eléctrico en mi estacionamiento y me lo imagino y siento que es real y siento gratitud de que ya lo tengo allí, yo les decía en un ejemplo una vez que pues la verdad es que aunque yo lo trabaje mucho, pues hay una sensación en mí, ¿no? Que me dice, pero no tengo las llaves para subirme ahorita y darme una vuelta en el coche. Es decir, hay una parte de la realidad que como que me baja la emoción, como que no me permite llegar allí. Es decir, esto que estoy sintiendo, esto que estoy imaginando, no termino de creérmelo del todo. Por mucho que yo le esté echando ganas, no termina de cuadrarme. Y aquí empecemos por un punto. Le estás echando ganas, por lo tanto, estamos hablando de que tal vez tanto la emoción como la imagen, como la propia gratitud, son cosas que te estás forzando a hacer. Y te estás forzando a hacer desde algo que ya conoces como prejuicio de la emoción, de la imagen, de lo que te va a representar para ti la abundancia, de lo que te va a representar el amor. Y todo eso siguen siendo prejuicios. Y tal vez, aunque para ti la imagen pueda estar perfecta, tal vez no lo sea, ¿sí? Tal vez la emoción tú crees que es la correcta y tal vez no lo sea. Tal vez sientes una explosión de emoción cuando piensas en que tienes eso y tal vez si observaras un poquito más la emoción te darías cuenta que está más cargada de angustia o de ansiedad, ¿sí? Que de paz, que de la felicidad que te da obtener algo. Las imágenes son todavía un poco más difíciles a veces. ¿Por qué? Porque en los arquetipos mentales que tenemos, yo puedo proyectar muchas cosas que creo que son correctas, pero tal vez en mi mente inconsciente no tienen esa congruencia, no tienen como esa misma idea que lleva como a un concepto abstracto total. Tal vez incluso en la propia imagen es donde yo estoy fallando, pero al final yo estoy queriendo crear y forzar la imagen, ¿sí? En cambio, cuando yo supongo, ¿no? Cuando yo entro en uno de mis estados alterados emocionales que están completamente en resistencia, es posible que lo que yo estoy pensando, ¿no? Como vamos a pensar como que me están poniendo el cuerno, yo ni siquiera me preocupo por crear una imagen, la imagen me llega solita. La emoción no tengo que pensar que es una emoción congruente o que tengo que hacer algo para que la emoción sea... No, o sea, tanto la imagen como la emoción se dan prácticamente solas. A veces hasta ni siquiera las puedo parar de tanto bombardeo que hay de esta emoción y de estas imágenes. Y lo que estoy sintiendo, que ni siquiera es que sea tan consciente de la emoción, la siento y la acepto como real. Perdón. Por lo tanto, lo que yo debería de darme cuenta, aquí nada más de entrada en este ejemplo, es una cosa. Imaginar no puede tener que ver con forzar. Y la fe mayormente la tengo hacia todas las cosas que no quiero y que me dan miedo. Porque cuando pienso o me imagino las cosas que me dan miedo, ¿no? Las creo absolutamente y las siento completamente reales. Entonces,
Este proceso para que tú puedas manifestar lo que quieres tiene el mismo principio de ser consciente, de observar muchísimo más a través de estar presente para que te des cuenta de todas estas cosas que van saliendo y que se van proyectando en nuestra vida, en nuestro pensamiento cuando queremos manifestar, perdón, y que después tienen una repercusión en nuestra vida. ¿Ok? A ver, permítanme tantito. En este proceso de irnos dando cuenta, algo que también vamos a tener que manejar es este exceso de información hacia todo eso negativo, que ya lo hemos dicho. O sea, observa tu pensamiento y no te vuelvas el pensamiento. Date cuenta de la emoción, pero no te vuelvas el drama de esa emoción. Siente la emoción, acéptala, para que al menos la frecuencia de esta información vaya disminuyendo, al irte siendo consciente de que ante ciertas ideas y ciertas emociones, tú inmediatamente las aceptas y las sientes como verdad. En ese punto en el que tú sientes y aceptas las imágenes como verdad, es prácticamente como que estás confiando en ellas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás activando tu poder de fe o tu fe, ¿no? Tu poder en que eso se vuelva real y no te estás dando cuenta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Perdón, pero es que lo apunté porque ahora sí no quería perder muchas cosas. Entonces, algo que también nos pasa cuando nosotros estamos queriendo hacer algo para manifestar lo que queremos, muchas veces uno de los elementos que está muy presente es el que en realidad no tenemos clara nuestra intención, ¿sí? O nuestra intención, pues al final lo que nos lleva es a que no nos da paz, ¿ok? Que eso ya lo platicamos, pero esta parte en la que ni siquiera tengo muy claro qué es lo que quiero, no lo tengo tan proyectado, porque lo que tengo muy claro es lo que deseo. Y créanme, hay una gran diferencia entre el deseo y la intención. La intención va más a crear una sensación absoluta donde yo me voy a sentir en mi vida o en las cosas que yo quiera traer a mi vida de una forma determinada. Es decir, lo estoy buscando un poco desde adentro para proyectarlo hacia afuera. Cuando yo estoy en el deseo, estoy muy claro en la idea que tengo de lo que quiero para yo creer así que puedo ser feliz. Es decir, la atención sigue estando afuera. Y este es un segundo tip para que te des cuenta también de si lo que tú estás intencionando primero está en un buen lugar. Porque en este proceso en el que tú vas a empezar a intencionar lo que tú quieres, tienes que darte cuenta, la intención te lleva a un viaje hacia adentro o a un viaje hacia afuera. Y en el viaje hacia adentro, no necesitas justificar ni pretextar. Te das cuenta de que en el momento que tú estás creando esta idea, ya también te está recreando una emoción interna. Y esto es parte también de irte observando, porque en el momento que tú estás creando la intención, cuando necesitas justificarlo, cuando hay una emoción de ansiedad o de angustia, pues ahí es donde tienes que ponerte a preguntarte, a observarte más de qué es lo que realmente le está faltando, le está sobrando a esto, ¿ok? Pero no terminamos aquí. Hasta aquí son solamente como pequeños puntos a los que podemos dar un poco de atención para darnos cuenta de esto que queremos crear, ¿no? Vamos ahorita a empezar con, digamos que un proceso que pueden hacer en una meditación y que básicamente tendría que volverse un laboratorio para observarnos y darnos cuenta de si realmente los elementos que estamos usando para atraer lo que queremos, para intencionar, están siendo correctos o suficientes, o solo son estos miedos proyectados, estos deseos, estas necesidades, o este error o esta forma equivocada en la que creo que debo de intencionar y se vuelve más un deseo. Ok, primero, pues vamos a tratar de tener un estado meditativo donde para mí lo ideal es conectarnos con la respiración
y a partir de estar conectados con la respiración y de darle la atención a la respiración, aprender a soltar un poco esta fijación de irme al pensamiento, no poder evitar irme en el pensamiento, sino darme cuenta que en el momento que me voy al pensamiento, regreso a la respiración para irme soltando cada vez más de lo que está en mi pensamiento. Ok, una vez que estamos allí, algo que puede ayudar, que ya lo hemos platicado, es tratar como con los ojos cerrados de llevar mi vista, mis ojos a esta parte, ¿no? Como a donde estaría mi tercer ojo. Llevar la punta de la lengua al paladar y permitir que salive mi boca y que permanezca la saliva en mi boca. Y a partir de ahí conectarme con la respiración. Eso va a ser mucho más fácil que yo pueda estar presente en lugar de irme con los pensamientos. Otra cosa ahí también sería que una vez que yo estoy aquí y estoy ya como, digamos que mucho más presente, voy a tratar de irme justo a este lugar, ¿no? Donde está la corteza prefrontal, donde yo tengo una gran percepción de la realidad, tengo una percepción del yo, tengo también un lugar donde yo puedo entender, donde yo puedo ubicarme, donde puedo tener la experiencia, la información de mi sistema límbico, también de mi sistema hormonal, de incluso muchas de las emociones, ¿no? De cómo las entiendo, de mi yo en el espacio, en fin, de todos los procesos mentales que pasan con el yo, están justamente pasando por allí, ¿no? Entonces, concentrarme o ubicarme ahí donde está mi tercer ojo, que además sería conectarme con esta parte energética de mí, bueno, me va a ayudar a proyectar esto que yo quiero, ¿ok? Entonces, vamos a irnos como a esta zona del tercer ojo y vamos a tratar de permanecer ahí como si todo lo que soy estuviera conectado en ese lugar. Y es como percibir mi respiración y mi pensamiento, pero como si yo existiera ahí. A continuación, con la misma respiración, conforme ya estás como muy establecido, es como si imaginaras que de ahí vas descendiendo hasta que llegas a la altura del pecho o corazón, ¿no? Como a esa altura, ahí donde tú te señalas para decir yo soy, ¿no? Y desde este lugar también tener esta percepción en donde tú puedes percibir ahí mucho más todas tus emociones. Lo que estás haciendo de alguna forma es conectar estos dos lugares, estos dos centros de energía, donde tú tanto percibes como proyectas energía. En el pensamiento de forma eléctrica y a nivel de las emociones, corazón, emociones, ¿no? Energía electromagnética que se proyecta y atrae, que tanto te permite observar como te permite crear. ¿Ok? En este lugar, lo que tú vas a hacer es, primero, ten clara la intención como una palabra o como un concepto, ¿no? Un concepto que evidentemente, como ya platicamos, en general te dé una sensación de paz y que puedas de alguna forma poner emociones, ¿no? O sensaciones que creas que son coherentes, pero eso es cuando lo preparas, ¿no? Como cuando estás creando la intención. ¿Qué emociones podrían estar? ¿Qué emociones son congruentes? ¿Cómo se sentiría si yo lograra esto? En fin, ok. Y en ese momento en el que tú atraes aquí tu intención, lo primero es quita todo el prejuicio que tengas de lo que se tiene que sentir o de lo que se tendría que visualizar para lograr esta intención. Curioso, yo sé que la mayoría de la gente que te habla de la ley de atracción te dice, tienes que tener esas imágenes súper claras. Mientras más claras y detalladas las tengas, más reales son, más se van a sentir. Sí, es verdad, pero el proceso no es como te lo cuentan. El proceso tiene que ser un poco casi como al revés. Porque si yo llego, como ya lo platiqué, con el prejuicio de crear la imagen, yo no sé, y no sé de verdad, si estoy creando la imagen en congruencia con eso o en resistencia, porque el deseo también es resistencia. Lo ideal sería que yo en este proceso, al irme observando, al ir dándome cuenta de qué tipo de imágenes, de qué calidad de imágenes se van creando, es darme cuenta de en qué nivel de mi propio proceso autocreador estoy. Es como un termómetro personal que te permite darte cuenta de qué tanto estás en esa frecuencia donde esa realidad es posible o donde todavía no lo estás. Entonces, si yo me esforzo a crear una imagen,
pues quién sabe si realmente yo estoy ahí, porque muy posiblemente si estoy forzando la imagen voy a forzar la emoción y lo que estoy haciendo es engañarme. No estoy en la frecuencia, ni yo me estoy volviendo esa frecuencia. Por eso tampoco yo me estoy transformando, porque todo lo que yo quiero ser o lograr, perdón, más bien dicho, lograr en mi intención, me tiene que transformar a mí en ser un ser diferente, que es el que logra y crea eso que quiere. Por lo tanto, si solamente me forzo a sentir emociones e imágenes, no hay una transformación profunda del yo. Es decir, yo no hago ningún cambio. Y no nada más es que yo cambie en mi forma de sentir o de pensar, sino que tampoco cambia mi forma de hacer. Que eso también es un elemento muy importante de energía que yo le doy a la realidad, que es lo que yo estoy haciendo y actuando coherentemente para alcanzar todo lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo diferente. Entonces, me quito primero todas las ideas, todos los prejuicios que tengo de cómo deben de ser las cosas, y lo que hago primero es, ya que estoy ahí meditando, tengo esta intención, la tengo clara en una imagen o en una palabra o en un concepto, ¿no? Y ahí me imagino que puedo empezar a sentir lo que yo siento de tener esta intención, de ser esta persona que consigue eso. ¿Y qué haces a partir de ahí? Observar. La imaginación no puede ser algo que estás prefabricando, porque entonces no es imaginación. La imaginación está más conectada a este proceso creativo, y este proceso creativo es como inspiración que te llega de repente, es como estos 20 que también te caen, es como esta intuición que aparece en ti. Entonces, el imaginarte cómo debes de sentirte sin ningún tipo de control tiene que llevar a que se active esta imaginación. Y entonces lo que hago a partir de este momento es observar. Y en este observar, lo que no puedo hacer es pensar, ¿ok? No puedo juzgar. Tengo que entrar en un proceso de darme cuenta. Porque en este proceso de darme cuenta es donde mi termómetro me va a decir dónde estoy. Si yo me forzo de alguna forma o me voy al pensamiento, es tanto como si yo estuviera mintiendo la temperatura que tengo. Por lo tanto, si yo creo que ya estoy curado, ya no voy a hacer nada para sanarme. ¿Estamos más o menos claros? Porque es importantísimo. Entonces, aquí pueden pasar ciertas cosas o ciertos sucesos que son los que tenemos que observar para darnos cuenta, ¿ok? Entonces, tengo que observar todo en este momento sin ningún tipo de control. Me imagino qué debo de sentir o qué se siente cuando ya eres esta persona, ¿no? Para no tenerlo como en un pensamiento futuro. Ok, tal vez en ese momento no siento nada. O sea, no estoy sintiendo, no estoy logrando sentir nada, o lo que estoy sintiendo es como muy poquito, o como que, no sé, es como si no se pudiera crear, ¿ok? Mayormente, pero ustedes no lo tienen que entender y me gustaría explicarlo en este momento. Todo lo que te pasa en este momento solamente es para que lo observes, no para que lo entiendas, no para que lo enjuicies, no para que creas nada, ¿sí? Sino solo para darte cuenta. Cuando nosotros estamos presentes, muchas veces creemos que el estado de conciencia nos tiene que llevar a que, mira, por eso pasa eso, mira, estoy sintiendo esto por esto, mira, por eso siempre tengo estas reacciones. No. El estado de conciencia es solo darte cuenta de qué pasa. La mente luego viene y te cuenta de qué pasó en la película. La mente en algún punto viene y te cae un 20 y te dice, aquí aprendiste esto o aquí no hiciste lo correcto acá. Pero en el momento no puedes estar enjuiciando lo que está pasando. Por eso no lo puedes pensar. Y este ejercicio te va a ayudar mucho también a eso, porque lo que tienes que darte cuenta es justo dónde está tu nivel de atención y hacia dónde se va tu nivel de atención. En este caso, en el que tú no estás sintiendo demasiado o tienes miedo de no conseguir sentir lo necesario para alcanzar lo que quieres, fíjate en una cosa. Aquí ya estás otra vez buscando el milagro, no buscando el aprendizaje. Por lo tanto, lo que tienes en realidad
es un miedo de no conseguir. Y el no conseguir casi siempre está vinculado con el no ser suficiente. Por lo tanto, este tipo de miedo, creencia, emoción interna que no es consciente, por lo general nos lleva a estar mucho más en el debate y al no hacer. Por lo tanto, casi siempre nuestro mayor vicio va a ser el no construir nada, el no me empeño en moverme para hacer nada, ¿ok? Otra emoción que puede estar con el no soy suficiente es que no termino de sentir la emoción, como que se siente ahí como muy bajita, ¿ok? Eso también puede ser, muy bien. Otro es las ganas de hacerlo bien. Que aquí ya en el momento que tú ya dices, es que quiero hacerlo muy bien, ¿no? Es porque tu deseo está muy puesto. Es decir, si tu deseo está muy allí, entonces date cuenta, también tu necesidad de alcanzar eso para obtener la aprobación de lo externo, para obtener la felicidad que creo que solo me va a dar el mundo o la realidad material, entonces te hacen que te des cuenta que estás atorado en ese paradigma. Según podemos creer que somos muy espirituales y queremos lograr esto y queremos hacerlo muy bien, pues ahí hay más espiritualización del ego de la que creemos porque estamos muy atorados en el deseo. Otro de lo que puede llevarme también mucho a darme cuenta de qué emoción me tiene conectada al deseo es esta sensación en la que sí siento una emoción, pero no termino de creérmela. O sea, la emoción, aunque se siente ahí una felicidad o se siente gratitud o lo que quieras, no termina de hacerme sentido porque como que siento que le falta algo, como que no me la termino de creer, ¿ok? Por otro lado, el miedo a hacerlo mal, ¿no? Que es como todo el tiempo como de tratar justo, y ahí se va a develar la emoción. Estoy tratando de controlar la emoción. A lo mejor empieza a aparecer una emoción, pero puede que me aparezca en ese momento una emoción de miedo, una emoción de mucha resistencia, y ahí lo que tengo que hacer es ser consciente. Tengo que ser consciente de que ante esto que yo deseo, lo primero que me sale es la resistencia, y eso es lo que tengo que llevar a la conciencia. Entonces, cuando yo estoy queriendo que la emoción sea muy congruente con mi intención, lo que yo tengo es un vicio de control, que en otro nivel también sería cuando se crea demasiado fácil, cuando ya la manejo demasiado bien. Que eso, evidentemente, está hablando que cuando tú creaste tu intención, lo tenías todo tan claro, tenías tan clara la imagen, tenías tan clara la emoción, que no te das cuenta de que tu propio paradigma de control, de necesidad de control, te lleva a no crear la suficiente conciencia para darte cuenta de qué es lo que es real allí. Por eso siempre estás en ausencia de este control, porque no hay una conexión con la realidad. ¿Sí? Y de ahí podría darles muchísimos más ejemplos de cómo todo esto que yo estoy interpretando, que yo estoy proyectando en imágenes, pues a muchas veces habla más de mi propio miedo y de mi propia carencia. Y es por eso que mayormente las personas que quieren aplicar todos estos conocimientos que pueden ver en la ley de atracción o en libros como este de Joe Dispenza, pues parecería que no funcionan o que al menos a mí no me están dando resultado, ¿sí? En realidad, todos estos pensamientos que nosotros generamos y todas estas imágenes, en realidad lo primero que tendrían que hacer es que te des cuenta justo de eso, de que esto primero que tú estás sintiendo y estás viendo es tu propia interpretación de la realidad. Y ahí, cuando nosotros estamos dándole suficiente atención, nos damos cuenta de también porque siempre las cosas que nos pasan llevan un filtro que nos hacen sentir esto mismo que estamos queriendo proyectar en intención, tanto en deseo como muchas veces como en la polaridad, ¿no? O sea, yo quiero tanto esto porque me da miedo no tenerlo. Entonces, o muchas veces estoy en todo lo que yo quiero, en un gran deseo, o estoy en un gran temor de no tenerlo.
No te preocupes, y eso nada más como para reafirmar, no te preocupes por entender o enjuiciar lo que está pasando en ese momento. No te preocupes por hacerlo bien, no te preocupes porque tu emoción se esté creando o no se esté creando de forma congruente. El primer proceso es que te des cuenta, que la mente luego te traiga la información de dónde estás, qué es lo que necesitas o no. Que te des cuenta también de que tal vez la intención que tienes está demasiado cargada de deseo y que no hay una verdadera intención. Que toda esta información es de la que tienes que darte cuenta, no la tienes que pensar. Y ese darte cuenta va a llegar a través de solamente estar observando. El sobrepensar para cualquier cosa también siempre nos va a llevar a la no acción. Es decir, mayormente, aunque tenemos muchas ganas de lograr cosas, queremos muchos cambios, nunca hacemos lo suficiente o no hacemos las cosas eficientes, ¿sí? Esta información también tiene que llegar a ti como un 20, como algo que empieza a transformarse en tu propia percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar esta idea que tienes preconcebida. Y eso es lo que tienes que darte cuenta. Para mí, cuando la gente quiere manifestar algo o quiere estar todo el tiempo como utilizando ley de atracción, pues mayormente lo que digo es que no hay una conciencia ahí, porque siempre está en esta energía de necesito, necesito, necesito. La conciencia te tendría que llevar a la totalidad, y es ahí donde es la parte más importante de esto, que es justo, no te vuelvas un gran manifestador. Vuélvete un ser consciente, porque si realmente haces este trabajo desde este lugar consciente, lo más probable que te suceda es que todo eso que tú tenías como en intención, pero que tenías desde antes de la intención como un deseo, como un miedo, como una necesidad, ¿sí? En este mismo proceso, al irte conociendo y al ir siendo consciente de todo esto, te vas dando cuenta de que dejas de ser eso, dejas de identificarte con esas carencias, con esos deseos, con esos miedos, porque al irte conociendo dejas de crear resistencia hacia ti y hacia afuera. Empiezas a conocerte sin ningún tipo de juicio y te empiezas a aceptar, dejas de pelear, tanto adentro contigo como con lo que no puedes controlar afuera. Entonces va a llegar un momento en que tu intención, tu verdadera intención, es una intención que está más vinculada con esto, con ser consciente, con observar, con fluir nada más. Entonces, todo ese deseo, toda esa necesidad pasan a ser algo que no es tan importante, porque al final empieza a darse solo en la vida, o empiezan a darse las coincidencias necesarias para que yo lo logre, pero empiezan a construirse desde un lugar mucho más fácil. Por lo tanto, se cumple eso que dice que busca el camino del Señor, perdón, ahorita se me fue la idea, y todo se dará por añadidura, ¿no? Pero bueno, creo que por allí va la frase, que al final es lo mismo. O sea, si tú buscas a aprender del Señor, o sea, del Señor de los milagros, si tú buscas al Señor de los milagros para aprender de Él, los milagros van a estar presentes en tu vida, vas a poder manifestar. Pero si el milagro es lo más importante, muy posiblemente nada va a cambiar. Todo se va a quedar exactamente igual, y tal vez después de un tiempo regrese mucho más fuerte, o todavía regrese incluso de una forma mucho más dolorosa. Algo que yo he escuchado mucho últimamente en redes sociales cuando se habla de despertar conciencia es que mucha gente dice de lo que no te cuentan de despertar la conciencia, ¿no? Que es que vas a estar triste, te va a dar más depresión, vas a tener más ansiedad, vas a ver muchísimos más problemas. Pero lo que pasa en realidad es que nos vamos dando cuenta de más cosas, y al darnos cuenta de que estamos mucho más en la resistencia, lo que hacemos es querer luchar contra esa resistencia. Nos preocupa eso que se nos está manifestando como mayor dolor, como mayor preocupación, como mayor estrés, como mayor necesidad, y en lugar de observarlo para dejarlo fluir, en lugar de darme cuenta por qué esto me hace sentir cosas y cómo esto que me hace sentir lo siento todo el tiempo, tenga o no tenga motivos, y eso me lleva a conocerme, entonces me doy cuenta de que todo eso desaparece porque dejo de resistir.
las personas que hablan de que esta parte de la espiritualidad te lleva realmente a sufrir y que entonces por eso mucha gente la abandona o que no está tan bonito este camino, es porque en esencia buscaron los milagros, buscaron obtener eso que hizo que miles de personas siguieran a grandes maestros como Buda o como Jesús, porque muy posiblemente si no hubieran obrado milagros, nadie hubiera volteado a verlos. Nadie hubiera hecho caso de ninguna de sus enseñanzas, pero los milagros no son más que la consecuencia de esta conciencia. Y si estos seres podían obrar milagros, no era porque simplemente tuvieran un poder que mostrar o manifestar, sino que esta conciencia es la misma que observa y es la misma que crea. Pero cuando tú abandonas este ego, esta mente que quiere controlar y que tiene miedo, y pasas a observar para darte cuenta, para conocerte, para aceptarte y para dejar de pelear contigo, entonces lo que se manifiesta se parece mucho a la plenitud, a la paz, a que a pesar de que haya conflictos, a pesar de que haya cosas que siguen ocurriendo, no son más que esa oportunidad que tienes para ir soltando cada vez más y más tus apegos, para dejar de ser cada vez más y más la idea preconcebida que tienes de ti, para poderte aceptar, para poderte conocer y para poderte sentir aquí y ahora. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.